Muy bien. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a esta que sería nuestra primera sesión de nivelación de contenidos para los diplomas en seguridad ciudadana y de proyectos en prevención del delito desde los espacios locales, que es parte del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, en el marco de la Academia Virtual de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere. Nos corresponde hoy como tema central la nivelación titulada Bases de las Ciencias Sociales, Sociedad y Delito. Esta exposición estará a cargo de la profesora y coordinadora académica de ambos diplomados, Alejandra Moore, a quien ya conocieron en nuestra sesión de bienvenida. De todos modos, para recordarles, Alejandra es licenciada en Sociología y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Es investigadora y docente especializada en seguridad ciudadana, reforma policial, policía comunitaria, prevención del delito de las violencias y políticas públicas del sector. Actualmente es instructora adjunta del John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de la Ciudad de Nueva York e investigadora adjunta del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Antes de comenzar con la exposición, contarles que también participará de esta sesión el equipo de tutoras y tutores de ambos diplomados, quienes están a su disposición también ahí para canalizar sus preguntas a través del chat. Por último, bueno, simplemente invitarles a participar activamente de la clase con sus preguntas, sus comentarios y sus reflexiones. Sin más, Alejandra, bienvenida, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes para todos y todas, donde sea que nos escuchen, desde el norte al sur austral, a lo largo y ancho del país. Esperamos que el clima no les esté tratando tan mal. Estamos felices con el agüita que nos hacía falta, pero pucha que nos hace pasar susto, eh, y lamentablemente incluso más que eso en algunos casos, ¿no? Así que desearles que se les haga leve este invierno que se viene bien, bien lluvioso. Vamos a tener, como anticipaba Alejandro, hoy y mañana las sesiones de nivelación. Aquí veo que hay una masiva concurrencia, bastante más allá de quienes tenían por alguna u otra razón que participar obligatoriamente. La nivelación de hoy está pensada fundamentalmente para quienes no tienen una formación en pregrado en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces voy a partir explicándoles un poquito por qué esta nivelación. Surge, bueno, la primera versión que hicimos del Diplomado de Seguridad Ciudadana para Subdere, logramos identificar como un obstáculo para adherir al proceso formativo por la dificultad que implicaba comprender algunos razonamientos, el hecho de no compartir pisos mínimos de lenguaje común. ¿Sí? Hay muchos conceptos que utilizamos en la vida cotidiana, eh, y los utilizamos en su uso más bien coloquial. ¿Ya? Uno muy importante sobre el que vamos a hablar hoy día es el de la noción de cultura. No obstante, cuando discutamos sobre teorías criminológicas, sobre el efecto del entorno, nos vamos a encontrar con un uso académico de los conceptos. Y eso es fundamentalmente lo que venimos a plantearles hoy día. Nos vamos a pasar entonces por los conceptos fundamentales de las ciencias sociales para aproximarnos, y ya pasamos a la nivelación de mañana, a específicamente hablar sobre estos pisos mínimos, pero ya referidos a las políticas públicas de seguridad ciudadana, que es lo que nos convoca. Entonces yo agradezco muchísimo la presencia aquí, la participación. He visto ahí en los saludos, identifico, hemos visto también sus perfiles, que aquí hay mucha gente que viene del área de las ciencias sociales, ¿no? Harta psicólogos y psicólogas veo conectarse. Entonces, por una parte, plantearles que no vamos a hacer hoy una discusión académica sobre los conceptos, ¿sí? Hay definiciones que, de acuerdo a la disciplina desde donde se discute y cómo se utilizan, las definiciones van teniendo matices. A veces son matices, otras veces son eh, distancias un poquito más largas. Hoy día lo que nos interesa y lo que yo les voy a ofrecer como definiciones, y desde dónde entendemos
cada uno de estos conceptos matrices de los que vamos a poner en discusión. Pues, está, por supuesto, influido por mi propia deformaciones profesionales en sociología y ciencias políticas, pero buscan un equilibrio, ¿no? Y un equilibrio que tienda a hacer definiciones que contribuyan al diplomado y al ámbito de la política pública en el cual ustedes se desempeñan, ¿sí? Entonces, con toda esa tremenda introducción, voy a agregar, mientras comparto mi pantalla, que durante la sesión de hoy serán siempre bienvenidos sus comentarios, sus aportes que ayuden a enriquecer la discusión con este marco que les pongo, ¿no? Este encuadre de, mira, más que problematizar los conceptos en profundidad, porque podríamos dedicarnos el diplomado completo a cada uno de ellos, nos interesa tener un lenguaje común mínimo. Vamos a recibir también comentarios o consultas a micrófono abierto en la medida en que la intención de participar lo permita. Quiero decir con esto que como tenemos que cumplir con unos contenidos mínimos en un tiempo establecido, si no podemos abrir micrófono, vamos a estar recibiendo sus preguntas y ahí las compañeras a cargo de las tutorías me van a colaborar. Vamos a ir recibiendo sus preguntas, comentarios en el chat, se irán respondiendo por esa misma vía en la medida que sea posible y a micrófono abierto en lo que me permita tomarlo. Entonces nos vamos con esta doble tanda de sesiones de nivelación. Como les adelantaba, el día de hoy está dedicado a conceptos fundamentales de las ciencias sociales que contribuyan a la mejor comprensión y más cabal de ellos en el marco de la seguridad ciudadana en un sentido amplio desde su discusión teórico-académica, también empírica y fundamentalmente aplicada a las políticas públicas. Entonces, vamos a partir diciendo, a ver, aquí yo no sé por qué razón, discúlpenme, pero siempre el chat me juega malas pasadas. Ya. Vamos a partir preguntándonos, eh, aquí adhiriendo a las palabras de Mariano Zaffaroni, ¿no? La importancia de comprender los contextos y los procesos que nos sitúan en un lugar específico para entender, como dice Zaffaroni, la llamada cuestión de la seguridad. Si queremos llegar a comprender con mayores niveles de profundidad los problemas asociados a la seguridad, particularmente desde esta perspectiva de la seguridad ciudadana como paradigma, ya mañana vamos a entrar más en detalle de eso. Y por cierto, en la medida en que mejor comprendemos, tomamos mejores decisiones de política pública. Si queremos hacer esa comprensión cabal e integral de un fenómeno o de fenómenos tan complejos como son los asociados a la seguridad, resulta sumamente importante el encuadre histórico, político, económico, yo agregaría aquí social en el sentido más amplio que ello implica, ¿no? Debemos mirar, eh, no podemos tener una mirada de túnel, necesitamos ampliar nuestra mirada y esto implica la complejidad, mirar hacia la complejidad. Y para mirar a esa complejidad que nos permita entender de mejor manera las fluctuaciones en las cifras, eh, la variación de una tasa de victimización implica el éxito de la política pública, la disminución de las tasas de victimización implica necesariamente el éxito de la política pública, o hay otros factores de contexto que lo puedan explicar. Si miramos las estadísticas delictuales del año 2020, tuvimos bajas en prácticamente todos los delitos, con una notable excepción, el homicidio, pero eso es una pregunta mucho más difícil, la vamos a guardar para el final de los diplomados. Podríamos decir así que los delitos, por ejemplo,
de espacio público disminuyeron en el 2020 producto del éxito de las políticas públicas dirigidas al control y la prevención de ese tipo de delitos? No, ¿por qué no? Porque necesitamos mirar el contexto. Cuando en 30 años más, en 10 años más, en 50 años más, se miran retrospectivamente las estadísticas, no solo en Chile, no solo en la región latinoamericana, sino en el mundo respecto de la comisión de delitos del año 2020, los analistas van a decir, asterisco, este fue un año particular, porque hubo una pandemia con confinamientos extendidos, ¿no? Pero esto trajo además otras repercusiones en el ámbito de los delitos y las violencias. ¿Qué delitos podrían haber aumentado dado este contexto sanitario? Esto es un ejemplo muy reciente, muy sencillo, para poner en su lugar la relevancia de atender no solo con esta mirada de túnel a los fenómenos criminales estrictamente, y vamos a ahondar mañana en si le agregamos el rol preventivo, que es el que nos toca, definitivamente no es esta la mirada que tenemos que tener. Requerimos ampliarla, tener una mirada panorámica, y esa panorámica implica el encuadre histórico, político, económico y social de suficiente envergadura como para que logremos comprender a cabalidad o lo más cercano a eso que nos permiten las herramientas, ¿no? Los fenómenos a los cuales nos aproximamos. Entonces, ya que dije histórico, económico, político y social, vamos a partir con esa mirada histórica. Y cuando miramos retrospectivamente, primero, nuestras sociedades, nuestras sociedades, dónde ocurren los delitos, en qué medios se desenvuelven, es el medio social, son los actores sociales, ¿no? Los individuos en el contexto en un determinado contexto social, quienes incurren en estas conductas desviadas. Vamos a volver sobre ese concepto para mirarlo con un poquito más de detalle. Y lo cierto es que estas conductas desviadas han estado presentes en todo el desarrollo, en todos los diferentes momentos y etapas de nuestras sociedades en el tiempo. Y no solo cuando las miramos retrospectivamente, hacemos una mirada histórica. Si miramos también esta línea eh, en sus paralelos situacionales, es decir, pensemos, por ejemplo, el, el 1300, el año 1300 en Europa, la configuración social era diferente de la configuración social en lo que ahora denominamos América, que no se denominaba de tal manera hacia 1300, ¿no? La forma de organizarse de las comunidades que llamaremos sociedades en la Europa del 1300 era muy distinta a aquella de los pueblos originarios en lo que hoy denominamos América en el 1300. Entonces, no solo hay hay diferentes formas, se va complejizando las sociedades, la organización social en el tiempo, sino que esto transcurre también en los mismos tiempos de manera diferente. Vamos a entrar un poquito de detalle en eso más adelante, en diferentes contextos. Evidentemente, en la medida en que ha aumentado la población, en que las poblaciones fueron articulándose, habitando cada vez de mayor medida las urbes, ¿no? Las ciudades se comienzan a transformar en polos de atracción de grandes volúmenes de personas, ¿no? Esto implicó también mayores niveles de complejidad de la vida en sociedad. Estoy viendo una manito levantada en alguna parte, vi que se levantó una mano, ¿no? Si ¿Me es Juan engañé? Daniel, no, 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 si es así, pero te aprovecho de preguntar, ¿quieres que abramos la palabra en la medida que vayamos avanzando? Sí, Ale, mientras vamos bien con el tiempo, puedo tomar palabras. Vale, muy bien. eh, y si no los pesco cuando levantan la mano, quiere decir que voy a apurarme. Ya no, Pero si las que lo que mantienen pasa es que le iba a alzadas, preguntar por interno.
Eso era lo Ya, que pasaba. ya. Entonces, ¿quién tenía la palabra solicitada? ¿José o alguien antes? José está levantando la mano. Espérame un segundito, así que Adelante. tengo... Ah, ya tiene que Ahora, desbloquear. sí, ahora te puedes desmutear, José. José, ¿estás ahí? No te escuchamos, José. ¿Lo resolvemos por interno mientras o Ok, podemos verlo a través del continúa. chat? Perfecto. Entonces, el- estábamos en las ciudades. A partir de la revolución industrial, ¿no? Por allá, por el siglo XVIII, el desarrollo de la industria, eh, industrias que comenzaron a emplazarse en los incipientes centros urbanos, comenzaron a ser un polo de atracción muy importante que promovieron la migración campo-ciudad, porque había oferta de empleo en estas nuevas industrias. Y este es un proceso de urbanización que no se ha detenido desde entonces. Em, y no solo no se ha detenido, sino que además se ha ido complejizando. Vamos a llegar al punto también de la moderna complejidad de estos fenómenos migratorios, que ya no son solo internos, sino fuertemente externos también. De la misma manera que las sociedades se han ido complejizando también la forma en que entendemos las conductas desviadas. Eh, y este nivel de complejización va a requerir también una forma de institucionalización del castigo. Y esto nos va acercando a nuestros temas más de fondo, pero que los vamos a tomar más propiamente el día de mañana. Entonces, esta primera lámina es para mostrarnos un poco, primero, que la sociedad que conocemos hoy día, las formas de las relaciones sociales, los problemas sociales que conocemos hoy y de los que nos toca hacernos cargo, y por cierto, como vamos a ver también, la forma que adquiere la política pública en tanto respuesta a estos problemas públicos, eh, como las conocemos hoy día, no han sido siempre de la misma forma. De hecho, esto que conocemos hoy es muy moderno, es muy actual. El nivel, las transformaciones que se han venido sucediendo en el tiempo han sido cada vez más profundas y aceleradas. Esto implica que las sociedades son dinámicas y que las políticas públicas tienen que también ser dinámicas de manera de ser capaces de responder adecuadamente al dinamismo de los problemas públicos. Hablamos de las sociedades y de estas diferentes sociedades en el tiempo, pero también contextualmente situadas, de manera situada, sociedades distintas. Vamos a plantear que estos grupos humanos a los que denominamos sociedades, hay algo que los constituye como tales, es decir, como sociedad. Este grupo humano es diferente de ese otro, pero ¿qué se diferencian? No son sus rasgos físicos, su color de piel necesariamente los que marcan las diferencias. Y vamos a entender por cultura, ¿no? Estos diseños, dicen los sociólogos, de formas de vida. Los valores, creencias, conductas, costumbres y en general los objetos materiales que constituyen la forma de vida de un pueblo, de una agrupación de personas que vamos a entender como sociedad. Lo cierto es que la cultura se constituye como un sistema, está construido lógicamente, ¿no? Hay una cierta forma de organización interna entre estos diferentes elementos, los valores, las creencias, las costumbres. Se ha creado, construido históricamente
Y además esta construcción se ve permeada por el contacto con otros pueblos, con otros grupos humanos que poseen otra cultura. Y esa proximidad va también influyendo en la transformación cultural, en esta construcción cultural construcción histórica, perdón, de la cultura. Por cierto, este sistema que se construye históricamente y que está dotado de contenidos y de pautas es compartido por todos los miembros de esta que denominamos sociedad, que están al alero de esta sociedad que comparte esta cultura. Y toda cultura, en tanto sistema que se construye históricamente con contenidos y pautas que son compartidos por los miembros de la sociedad, va a considerar también ciertos márgenes aceptables, tolerables de desviación. Es decir, de eh, expresiones que se mueven en cierta medida de aquellos contenidos y pautas que son compartidos por todos. Vamos a ver con más detalle a qué me refiero con esto. Lo importante que es dejar sentado, por una parte, que cuando hablamos de cultura, no estamos hablando aquí de, oh, qué culto porque va a la ópera, ¿no? Estamos hablando de un sistema que se construye históricamente con pautas y contenidos que son compartidos por todos los miembros de una sociedad. Y dentro de esta sociedad, caracterizada por una forma cultural específica que vamos a denominar cultura dominante, ¿no? En la que compartimos todos mayoritariamente, hay ciertos márgenes, espacios de diferenciación de ciertos grupos menores. Y estos márgenes de diferenciación los vamos a aceptar, son parte, ¿no?, de la convivencia social, el aceptar estos márgenes de desviación. No obstante, más allá del margen de lo aceptado, también incorporamos sanciones para aquellas desviaciones que no encontramos, que no permitimos. Entonces va a haber un margen de lo permitido dentro de la cultura dominante, y más allá de ese margen es cuando se construyen estas diversas formas de sanciones. En algún momento la forma de sanción fue colgar en una cruz, en otros momentos fue el empalamiento o el cebo, el apedrear a una persona, el pararla en la esquina con un letrero. Hoy día las formas de sanción están establecidas en un código penal. ¿Sí? Hasta aquí las caras que puedo observar parecen ir acompañando satisfactoriamente los contenidos. Queda sentada la idea de a qué nos referimos cuando hablamos de cultura en este contexto. ¿Sí? Procedo. ¿Cuáles son estos elementos entonces que integran la cultura? Vamos a dividirlos en dos: los elementos materiales y los inmateriales. Los materiales son los que podemos ver así, ¿no? Como por ejemplo, todo el sistema de leyes. Este código penal que establece las conductas desviadas que transgreden los márgenes de lo que vamos a tolerar como sociedad, ¿sí?, está definido por las leyes. La arquitectura constituye otro elemento material de la cultura. Nosotros podemos, cuando caminamos por los centros históricos de las ciudades más antiguas de nuestro país, pero de casi cualquier país, de América Latina, por ejemplo, reconocemos una arquitectura que es particular. ¿Sí? Hablamos de la casa patronal, que corresponde a un periodo histórico específico donde siendo la misma, podríamos decir, sociedad chilena, ha pasado por periodos de transformación donde parte de sus rasgos culturales distintivos en un momento histórico particular eran una cierta arquitectura. Y lo mismo ocurre con el arte y las diversas expresiones artísticas que forman parte de los elementos materiales de la cultura. Por otro lado, los elementos inmateriales de la cultura, los valores.
podemos decir que hay ciertos valores universales o universalizables que compartimos diferentes sociedades con diferentes sistemas culturales, pero hay valores que son propios de ciertas culturas situadas eh, históricamente y también espacialmente. Ese es el concepto que tenía perdido. Por otro lado, todo el sistema de signos y símbolos que van desde el disco pare y los más clásicos signos y símbolos del tránsito, como aquellos gestos que hacemos con las manos para expresar, para simbolizar la paz, u otros que no puedo mostrar aquí porque estamos en horario protegido, pero que ustedes saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Hay ciertos signos y símbolos que en nuestra cultura son fácilmente reconocibles. Y si usted los representa en otro contexto cultural, no lo van a entender. Y lo mismo al revés. El lenguaje, por cierto, también corresponde a un elemento inmaterial de la cultura, constitutivo de este sistema cultural y al final, pero lejos, pero para nada lo menos importante, al contrario, para nuestros objetivos de este programa de mucha importancia, las normas sociales, ¿sí? Normas que eh, se diferencian de las leyes en términos de que las leyes están escritas, ¿sí? Las normas sociales son aquellas que regulan nuestro comportamiento en el marco de una sociedad y de un sistema cultural específico, y que no están establecidos. Por ejemplo, ¿a quién no le dijeron cuando chico, cuando estaba en la mesa, sobre todo cuando íbamos a almorzar donde los abuelos, no ponga los codos arriba de la mesa? Es de mala educación poner los codos arriba de la mesa. Esas son normas sociales. No hay ninguna ley que me impida poner los codos arriba de la mesa a la hora de comer. Es una norma social, ¿sí? Eh, Ciertas formas de vestir permitidas o no permitidas, bien vistas o mal vistas, tú te puedes vestir como quieras, pero no te van a ver bien en la calle si usas esa ropa. También son expresiones inmateriales de la cultura. Ahora voy a ofrecer, había una mano levantada que vi hace poquito, Hay Pilar. dos ahora. Pilar primero Pilar y y Alejandra. después eso. Gracias. Ahora puedes desmutear. Hola, hola. Hola, Pilar. Ahí sí. ¿Están sí? Ya. Con respecto a los elementos materiales de la cultura, mencionaste que está la arquitectura. Ahí, de repente, sería bueno quizás también incorporar el urbanismo, como si fuera arquitectura y urbanismo, dado que distintas culturas o distintos elementos de materiales de la cultura, también es importante el urbanismo, cómo se configuran las ciudades, y eso puede incidir mucho en el tema que estamos tratando en particular sobre la seguridad. No sé qué te parece eso. Muchas gracias, Pilar. Me parece súper Como que- pertinente. Sí, es que Ujú. esto tienes toda la razón y vamos a ver en el caso de ambos diplomados cómo justamente esto que planteábamos al inicio, esto la forma de construir ciudad, que es justamente a lo que se refiere el urbanismo, ¿no? El diseño de las ciudades, y vamos a hablar de diseño urbano preventivo en algún momento, en un diplomado más que en el otro, pero vamos a hablar de diseño urbano preventivo, tiene también mucho que ver con esto. Las ciudades segregadas son más propias de ciertos sistemas culturales que de otros. No en todas las partes, no en todas las sociedades del mundo las ciudades se configuran de esta forma segregada, ¿no? Así que muchas gracias por tu comentario, Pilar. Alejandra, tocaya. Hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, muchas gracias por permitirnos también aquí interactuar. Mira, en relación a lo que tú estás planteando, me llama la atención digamos, diapositivas que has tú planteado, este tema de la sociedad, de la cultura y los elementos materiales eh, de la cultura, y lo estoy como llevando a lo que hoy día un poco vivimos sin tener
muchas cifras duras en términos de cómo hoy día convivimos, ¿cierto? Más que hace 15 o 20 años con diversas culturas, ¿cierto? Con todo lo que ha sido la migración de distintos países, porque finalmente cuando nos hacen convivir con elementos materiales de la cultura, o tú nos planteabas en las primeras diapositivas el tema de las conductas desviadas en el tiempo, más asociadas a temas históricos, y faltaba acá el tema de los procesos sociales que hoy día sin duda se han tomado en nuestro país. Hemos vivido estos procesos sociales en los últimos años. eh, Encontraba que era necesario tal vez ejemplificar estos elementos materiales de la cultura e inmateriales con lo que hoy día producto de que a lo mejor en Santiago o en regiones del norte se vive mucho más con la llegada de inmigrantes, y en donde obviamente en los elementos inmateriales se nos hace mucho énfasis con los temas de las normas sociales, con los lenguajes y con los valores. Y ahí empecé a pensar en algunos ejemplos y recordaba uno de unas corridas de caballos de venezolanos que para ellos era un tema y para nosotros constituía como, se acusaba como de un delito. Entonces, de repente, no sé, me gustaría que pudiéramos llevarlo a temas como actuales. Me parece que es súper oportuno por lo que tú estás planteando en la presentación. Muchas gracias, Alejandra, por tu comentario. Hacia más adelantito tengo una lámina que va para ese lado. ¿Sí? Perfecto, Entonces, muchas gracias. está considerado, está considerado la problematización en torno a ello. Así que la voy a dejar, tengo tomado nota también de tu comentario, pero hay una lámina. eh, claro, no es mi idea que vayamos como mirando elemento por elemento, ¿no? Pero vamos a hacer una ejemplificación ahí. Bien, Ale, ¿te puedo leer un comentario del chat también? dígame. Si yo no Eh, abro el chat, disculpa porque me mareo no, si están las tranquilo. opciones abiertas. Sí, no, no te preocupes. Dice José Silva. Dice, ¿podemos también considerar un concepto más amplio, por ejemplo, cultura material, ya que en base a dicha categoría y subcategoría, dejamos afuera, por ejemplo, las herramientas, formas de vestir, como el ejemplo que diste? Los elementos materiales de la cultura no solo se limitan a las leyes, arquitectura y arte. Ese comentario nos deja. Y aprovecho también de leer otra de Marcos, que dice, en nuestra cultura, la institución rectora dominante es la económica, a la que por medios legítimos la mayoría aspiramos a alcanzar el éxito económico por medios legítimos para alcanzarnos, estudiamos, trabajamos y finalmente alcanzamos en menor o mayor medida lograr la meta. El punto es que, perdón que se me mueve el chat, eh, como la meta es el éxito económico, también existen los medios ilegítimos para alcanzarlo. En el mundo de Lampa, el medio legitimado para lograr el fin es delinquir, y para ellos el que estudia o hace camino largo es tonto, por decirlo suave. Y por tanto vive en la anomía, como dice Robert Merton, lo cual lo encuentro muy vigente debido al exitismo económico reinante. Y perdón, no escuché quién formulaba esa pregunta al inicio, me perdí. Marcos Frías. Marcos Frías. Gracias, Ale. Eh, bueno, respecto de lo que plantea José, sí, efectivamente. Bueno, como les decía al inicio, no es mi intención hacer un examen profundo de cada uno de los conceptos, sino ir sentando los elementos básicos. Efectivamente, las formas de vestimenta son una parte importante en muchos sistemas culturales particularmente, ¿no? En algunos no tanto, pero lo son. Y vamos a ver, con el ejemplo que les voy a dar a continuación, ahí algo se vislumbraba, como efectivamente el, las formas de vestimenta, lo estético, la ropa, el peinado, eh, también constituyen elementos de nuestra cultura. Son elementos integrantes dentro de la cultura, efectivamente,
y nos permiten avanzar hacia estas diferenciaciones. Son un elemento muy visible que da cuenta de rasgos subculturales, ¿sí? E incluso contraculturales. Ahora, en relación a la pregunta, al comentario más bien que hace Marco, eh, creo que vamos a entrar un poco más en esos temas, un poco más mañana, pero me parece que son contenido de discusión ya más durante el desarrollo propiamente de los módulos, en particular los primeros módulos, van a poder ustedes entrar en, en estas temáticas más específicamente, ¿sí? Em, Bien, entonces no es que esté chuteando la pelota para el córner, pero van a quedar, va a ser recogido porque tú planteas una reflexión, Marcos, que es bien compleja y profunda. Entonces, para poder referirnos a los, mañana, hacia el final del día vamos a hablar de esta jornada, vamos a hablar un poquito más de las conductas desviadas y puedo retomarlo ahí. Em, pero definitivamente durante los primeros módulos van a poder entrar de lleno ya en esas discusiones más profundamente. Entonces, estábamos describiendo este sistema cultural que se vincula a cada sociedad y cómo este es un sistema que se construye históricamente y se va transformando permanentemente. Nosotros no podríamos decir que la sociedad chilena, incluso si pensamos Chile desde su constitución propiamente tal como un Estado independiente, eh, ha tenido un sistema cultural inmutable. No podríamos decir que los bailes del 1810 eran los mismos bailes de hoy, no podríamos decir que incluso el lenguaje que utilizábamos ese es el mismo de hoy. Es un proceso de transformación. Entonces, eh, eh, cuando miramos la cultura o los elementos que integran esta cultura dominante, estamos pensando fundamentalmente en una mirada del hoy. ¿Cuál es la cultura dominante hoy? ¿Qué características tienen los elementos culturales que integran, que son expresivos del sistema cultural del Chile de hoy? ¿Sí? Son muchos y muy complejos, ¿sí? Y se expresan en estos diferentes, en estas dos dimensiones, materiales e inmateriales, y en cada uno de estas otras cajitas em, en muchos aspectos que no vamos a entrar a detallar. Lo que sí tenemos claro es que este sistema cultural tiene elementos que no son comunes en general a todos y que todos aceptamos y compartimos, ¿sí? Pero que dentro de este sistema cultural podemos identificar grupos que, si bien comparten la mayoría de los elementos del sistema de la cultura dominante, eh, hay ciertas pautas culturales que se diferencian de la cultura dominante. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, como ejemplo a la que vamos a denominar la subcultura emo. ¿Sí? Yo no sé si todas ustedes conocerán la cultura emo. Esa es una foto que yo tomé de lanación.com.ar, el día en que se conmemora el Día Internacional del Emo. ¿Sí? ¿Y por qué razón podemos decir que es una subcultura? Justamente en alguna medida por lo que nos planteaba José, porque podemos identificar en ellos y ellas una forma de vestimenta que es particular, ¿sí? Una forma de peinarse, es decir, una estética, pensando en manera más integral, una estética que les es particular. Pero además hay elementos que los aglutinan, por ejemplo, sus rasgos de personalidad, ser más retraídos, tímidos, por eso esta idea un poco oscura, ¿no? Entonces, hay elementos, ellos viven en nuestra sociedad, estos son individuos que se desenvuelven en nuestra sociedad, que cruzan el semáforo, que las luces del semáforo rigen de la misma manera y la entienden de la misma manera, comparten el mismo idioma, el mismo himno, el mismo sistema de moneda, están atenidos a las mismas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay ciertas pautas culturales
como en este caso en particular destacamos la estética, que los hace diferenciarse del resto de la sociedad. A esa vamos a denominar subcultura. Mientras que por contracultura vamos a identificar a estos grupos que nuevamente están insertos en un contexto social, en una sociedad, comparten la mayor parte de los elementos de la cultura dominante, pero además expresan ciertas pautas culturales que se oponen fuertemente, que se oponen a las de la cultura dominante. Entonces vamos a decir que los grupos como contracultura buscan modificar, a diferencia de la subcultura, buscan modificar ciertas pautas culturales. En el ejemplo que les acompaño acá, esta es la primera marcha del orgullo gay el año 1970. Hoy día no podríamos decir que el movimiento detrás de la comunidad LGTBIQ+ constituya una contracultura. No obstante, en los años 70, este movimiento, esta agrupación de personas, planteaba y exigía la transformación de un rasgo, de una pauta cultural específica, que era en su momento la no aceptación e incluso la proscripción de la homosexualidad. Recuerden ustedes que en muchos códigos penales la sodomía era ampliamente considerada un delito. Es decir, no solo una conducta desviada fuera de la norma social compartida, sino que estaba además más allá del margen de lo aceptado y era punida a través del Código Penal. Entonces, en los años 70, estas agrupaciones constituían una contracultura en términos de que buscaban transformar una pauta cultural específica. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, los grupos que se constituyen como contraculturales, que buscan la transformación de ciertas pautas culturales, han sido aquellos que en su momento fueron las mujeres sufragistas. La mujer no tenía derecho a voto, este grupo se organiza y constituye y desea transformar una pauta social, ¿no? Y en esos términos, en esta mirada histórica, se constituyen como dinamizadores y movilizadores y transformadores de la cultura dominante. ¿Sí? Voy a echar una miradita al chat a ver si hay algo para mí. Aquí están haciendo ejemplos bien interesantes en el chat. Bien interesante, lo referido a la narcocultura, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar mucha literatura respecto de la subcultura policial. Entonces, si bien a la criminalidad, a los grupos criminales le podemos asociar pautas subculturales, o sea, rasgos subculturales, también a las instituciones policiales, y eso parece ser muy interesante. Es decir, no es anómalo que grupos específicos, ciertos segmentos de la población expresen ciertas pautas culturales que les son propias. Eso es parte de la vida en sociedad. Álvaro, te doy la palabra. Hola a todas y todos. Hola. Quería hacer una consulta como para un poco entender como esto en el tema de, ya, que el tema de la contracultura dice que están ampliamente aceptadas en el seno de una sociedad. En ese sentido, ¿qué se entiende por seno de una sociedad? ¿Es como la población, el pueblo o tiene que ver con las leyes? Lo digo pensando específicamente ahora que se abre como el tema del debate del aborto, que si bien es un punto que es ilegal, hace no mucho vi encuestas donde la gran mayoría de la gente que era parte del universo encuestado estaban a favor de esto. Entonces, como entender un poquito
la aceptación va por un tema de, qué sé yo, institucionalización o opiniones de las personas o algún proceso burocrático, alguna postura o poder político. Eso. Wow, súper grande tu pregunta, Álvaro. Muchas gracias por ella. Primero, cuando decimos aceptadas en el seno de una sociedad, nos referimos a que se constituye como la cultura dominante, es decir, el, la, la mayoría de la mayoría acepta, ¿no? Que esta es la cultura dominante, esta es la que existe y en el seno tiene que ver con esta idea como al centro, en el corazón, ¿no? Como, em, ahora, ¿cómo se produce? Ahora, movimientos contraculturales pueden haber muchísimos y muy probablemente la mayoría de ellos no logren la transformación de esas pautas culturales que persiguen transformar. Cuando esto ocurre, cuando, por ejemplo, si pensábamos esta misma encuesta que tú comentas, hace 40 años hubiera tenido resultados muy distintos, puede ser, a ver, hace 40 años, no, hace 40 años no era ilegal, no lo hubieran hecho, hace 30, ¿no? O este el que tiene, que es muy similar al ejemplo que planteo respecto de la marcha del orgullo gay, ¿no? Qué es lo que detona? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales la cultura dominante se transforma y reemplaza una determinada pauta cultural por otra? Los procesos son muchos, muy múltiples, diversos, y tienen que ver con el tipo de transformación, con el momento en que transcurre la transformación. Es muy difícil hacer una respuesta que sea omniexplicativa, ¿sí? Creo que es muy importante tener a la vista esta primera lámina que yo les mostraba para poner el acento en los procesos de transformación, ¿sí? De pronto, cuando pensamos sobre el entorno social que habitamos, ¿no? Pareciera que como es lo que conocemos, es lo único que ha habido, y así ha sido siempre. Y lo cierto es que nada más lejano que eso. Hemos sido testigos y durante nuestra vida vamos a ser testigos de muchas transformaciones culturales importantes, como estas que ejemplifico, como esta que tú planteas también, Álvaro, pero hay muchas otras más grandes e importantes que no hemos atestiguado, pero que estuvieron ahí. La importancia, por ejemplo, de la independencia de Chile. No estuvimos ahí, pero no podemos negar el impacto que tuvo en la transformación de la sociedad, de la cultura, ¿no? Como este sistema cultural, y así tantos otros más tardíos o más recientes. Eh, Creo que sí una cosa que puedo profundizar respecto de esto y que es importante para las políticas públicas que nos tocan, es que parece ser mucho más difícil para las instituciones, para el proceso institucional, aceptar o incorporar la transformación cultural, ¿sí? Pareciera que y aquí que la sociedad como como el sentido común o la idea común anclada en la sociedad, se moviliza más rápido de la capacidad que tienen las instituciones para ir transformándose de acuerdo a los procesos sociales. Entonces yo te diría que no es tanto por la vía de la institucionalización, sino más bien de la transformación que viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ahora, eso tampoco es un mantra, tampoco es una respuesta absoluta. De hecho, es muy probable que mañana les plantee todo lo contrario. A propósito de los temas de las políticas de seguridad ciudadana, vamos a decir más bien un poco lo contrario. Juan, te doy la palabra y continúo porque no voy a llegar a mi meta así. Hola, ¿me escuchan bien? Juan Diego García por acá. ¿Sí? A mí, yo lo que quiero aportar es que a mí me llama la atención el hecho de Juan, Juan, no sé si me estás escuchando, pero tú, ¿Me escúchame. escucha? Ahora sí, mira, tu Sí. audio se pegó. Entonces, para formular la pregunta, apaga tu video. Eso.
Apaga tu cámara y así podemos escucharte continuo. Ahora sí, Perfecto. más bien, más que una pregunta, yo quería invitarlos a una reflexión que tiene que ver con más bien con un mea culpa respecto a cómo nosotros como sociedad hacemos eco también de las nuevas subculturas, digamos, tanto de las subculturas como las contraculturas en el país a través incluso de mismos programas. O sea, recordemos que hace un par de años atrás, en muchos canales de televisión, si no, no es por tirar barro a algún canal en especial, sino que se hacen programas respecto a actos delictuales. Entonces, ese sensacionalismo, eso en algunos lugares se hace es como ser famoso en el fondo. No sé si me siguen. O sea, salgo en la televisión, hay un reportaje, somos de una banda, de una pandilla, de un sector determinado, nos hacemos temer y tenemos nos ganamos entre nuestros pares, nos ganamos un respeto. Y nosotros hacemos eco de eso. Por lo mismo, como lo comento, o sea, porque hay programas de televisión, hay reportajes que se enfocan a, a, a darle tribuna, de alguna manera, a este tipo de actos. Esa era como solamente mi reflexión. Muchas gracias, Juan Diego. Sabes que voy a hacer un planteamiento un poquito más adelante que se vincula con esto. Oye, aquí tenemos otro universo. Vamos a volver mañana seguramente cuando hablemos del temor al delito. Aquí van a decir, y los medios de comunicación, y vamos a retomar tu comentario. Muchas gracias por el aporte. Sí, creo que es un tema. Tomo nota también y lo voy a recoger lueguito y mañana también. Y seguro que lo van a conversar en muchas clases. Ya, aquí está lo prometido a Alejandra. Yo creo que una primera cosa importante de señalar es que, em, además de que me quedó súper fea la diagramación de esta lámina, Alejandro, no me retes, no es mi estilo diagramar feo las láminas, me suelen quedar más armónicas, esta está horrible. Yo creo que una primera cuestión que hay que decir es que cuando en esa lámina en que hacíamos la definición larga de cultura, incorporábamos ya en la definición de cultura el reconocimiento de cómo el contacto con otros pueblos, con otros sistemas culturales, tenía un efecto sobre cómo se van definiendo los contenidos y las pautas, particularmente las pautas, ¿no? Que integran la cultura. Si nosotros pensamos yo no sé mucho de esto, pero eh, en la historia de la humanidad y de los procesos de poblamiento del globo son a propósito de procesos migratorios. Todos nuestros antepasados eran nómades. Y el ser nómade tiene incorporada la idea del movimiento, es decir, es connatural al ser humano el desplazamiento. Y gracias a eso es que el planeta está poblado en buena parte de su superficie. Si no, quizás ¿dónde estaríamos todo el mundo achoclonado? Esa es una primera cosa. Descubrimos que podíamos cultivar la tierra y rotar los cultivos, entonces dijimos, bueno, quedémonos aquí y nos asentamos y comenzaron, y esto permitió un desarrollo mucho más acelerado de las formas de organización social. ¿Ya? Cambió los matices. Pero la migración ha sido siempre parte de nuestra historia remota, de nuestra media historia. Pensemos, por ejemplo, lo importante, pensemos todos los estímulos del Estado chileno a fines del 1800 para promover la migración a Chile, porque habían extensas porciones de terreno que no había quien se fuera a vivir para allá, particularmente en el sur de Chile. Entonces había un estímulo, te entregamos a ti migrante italiano, migrante alemán, no sé, no es algo de mi especialidad, ¿no? Pero ahí hubo un momento en nuestra historia donde el Estado genera estímulos a los extranjeros para que vengan a habitar el territorio.
Les mencionaba yo los efectos de el desarrollo de las urbes industrializadas sobre el campo, sobre lo rural, la migración campo-ciudad. Esto es un proceso que ha tenido oleadas, han habido momentos en que la gente ha migrado desde el campo hacia la ciudad en mayor volumen, pero ha sido un proceso permanente. Y la migración externa ha tenido también momentos muy importantes. Yo personalmente soy nieta de migrantes y muy probablemente muchos y muchas de ustedes son nietos, bisnietos, por algún lado, ¿no?, de alguien que migró de alguna parte. Entonces, la migración también es parte de estos procesos históricos. Ahora, a nuestras generaciones, y yo sé que aquí cuando digo nuestras generaciones hay hartas diferencias entre unas y otros, ¿no? Hay unos más grandes, desde los 20 y poco hasta los 60 y mucho probablemente allá por aquí. Hay varias generaciones y probablemente ninguna de estas generaciones le había tocado vivir en Chile un proceso de migración externa como el que se vivió a fines del 1800, principios del 1900, y como el que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Y esto razonablemente, ya no en un momento donde tenemos mucho territorio y estemos llamando a vengan a colonizar, ¿no?, porque hay que hacer patria en el sur, en otro contexto histórico, político, social y económico. ¿Ah? El contexto, importante. Y por tanto se vuelve más complejo. Ahora, no es un proceso tan reciente, no tiene 4 o 5 años nomás, la verdad es que esto comienza hacia fines de 1900, es decir, 1996, 97, comenzamos a ver las primeras oleadas migratorias importantes. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, se explica porque América Latina venía en un proceso político que no había permitido antes y que permitió después, en ese momento. Chile particularmente está en los años 90 en un proceso político, ¿no?, que lo hacía también más interesante, atractivo para la migración. Pero incluso más allá de los procesos migratorios, el cómo nuestro sistema cultural se ve permeado por otros sistemas culturales. A ver, voy a repetir eso para no enredar. No hace falta que haya migración externa, es decir, de personas extranjeras nacidas en otros países, para que nuestro sistema cultural se vea permeado por otros sistemas culturales foráneos. Y esto vinculado a los procesos de globalización. ¿Sí? Nosotros, todos y cada una de nosotros y nosotros, podemos en tiempo real saber cuál es la canción más taquillera en cualquier parte del mundo en este momento y escucharla y ver el videoclip y cómo se están mintiendo y cuáles son los conceptos de moda. Muy probablemente quienes tenemos hijos, hijas, adolescentes, les escuchamos, o incluso niños y niñas, les escuchamos utilizar palabras que nosotros decimos, oye, habla como mexicano. No, pues, es que ya no es habla como mexicano. ¿Sí? ¿Les ha pasado que escuchan a los más chicos utilizar palabras que no son propias del lenguaje del chileno, digamos, del castellano chileno, sino del castellano mexicano o del castellano argentino? Y eso es lo que se asocia a, a la cultura global. Aquí, para los autores que no cité, pero es Marcion y Plumer también. Lo ponen entre signos de interrogación. ¿Sí? Es decir, el proceso de globalización, este contacto en tiempo real, permanente, ¿no?, tiene asociado una serie de conexiones globales que implican flujos de bienes, ¿no? Comercio, hoy día tenemos capitales españoles en Chile, bueno, desde la colonia, ¿no?, pero chinos, suecos, y capitales chilenos en Colombia, en Argentina, el flujo de la información, como ya lo comentaba, y como nos planteaba Alejandra también, el flujo de las personas a través de los procesos migratorios es mucho más intenso en el marco
de estos procesos de globalización y la transformación de las tecnologías, o más bien impulsado por la transformación de las tecnologías. Entre ellas cuento no solo las tecnologías de la comunicación, sino también las tecnologías del transporte. O sea, antes para venir a América desde Europa se demoraba ¿cuánto? Colón, ¿cuánto tiempo estuvo dando vuelta en el barco? Hoy día sí, compras un pasaje en línea, si tienes lucas los podéis sacar por hoy día en la noche y amaneces mañana tomando café frente a la torre Eiffel, ¿sí? Entonces, ciertamente que estas culturas más cerradas, estos sistemas culturales más protegidos del contacto y de la mezcla externa, hoy día son mucho más permeables eh, todos los sistemas culturales a los efectos de otros sistemas culturales, y hay una tendencia a ciertos contenidos y pautas que se van constituyendo como parte de una cultura global. Es decir, ciertos elementos materiales e inmateriales que parecen que ya vamos compartiendo, como decimos muy pretenciosamente, universalmente, aunque en realidad es terrícolamente nomás, ¿no? De eso podemos estar relativamente seguras y seguros. Pero aún así, determinadas sociedades se mantienen mucho más aisladas y son ciertamente también más impermeables a la penetración de esta denominada tentativamente cultura global. Voy a echar una miradita al chat porque algo estaba pasando por ahí. Sí, hartos comentarios en el chat. Los niños utilizan el lenguaje que ven en videos y caricaturas de TV y redes sociales. Efectivamente, eso es parte de estos flujos, en este caso un flujo de información que se globaliza, ¿sí? Y que este lenguaje lo utilizan niños y niñas en Santiago de Chile, en Castro de Chile, en Perito Moreno de Argentina, probablemente en La Paz, Bolivia, y en muchos otros lugares donde han penetrado también. Bien, voy a continuar. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Todos quienes estamos en esta sala virtual hoy día podemos identificarnos como miembros de esta sociedad y que compartimos una cultura dominante, ¿sí? La pregunta es cómo llegamos a compartir esta cultura dominante. ¿Cómo se transmite entonces la cultura? Y vamos a decir aquí, el concepto clave es el de socialización. Y denominaremos como socialización al proceso a través del cual las personas aprenden e incorporan, interiorizan esos elementos de la cultura. Y este es un proceso que dura toda la vida. Porque como este sistema cultural no es inmutable, sino que se transforma, vamos actualizándolo y reincorporándolo, adaptándolo, ¿no? Permanentemente. Entonces, cuando hablamos de socialización, cuando hablamos de los procesos de socialización, vamos a estar refiriéndonos a aquellos a través de los cuales se transmite este sistema cultural integrado por una red compleja de elementos materiales e inmateriales. De eso hablamos cuando hablamos de socialización. Entonces, en este ejemplo que les traigo, que deben ser algo así como unos poquito más de 100 años de historia. ¿De historia de qué? De cómo se ha ido transformando en el rol de la mujer, cómo entendemos culturalmente el rol de la mujer.
en nuestra sociedad. Y es un proceso de transformación. Y aunque probablemente, no, de hecho, nadie de los presentes puede dar cuenta del proceso completo, desde la primera a la última lámina, probablemente muchos vimos al menos una parte de ello, las últimas dos, ¿no? Hemos ido resignificando también estos elementos culturales que se han venido transformando. Pensemos en uno de los delitos más frecuentes en nuestro país. ¿Cuál será ese conjunto de delitos de los más frecuentes en nuestro país? Ese que es uno de los delitos más frecuentes en nuestro país es, hasta hace muy poco, no era considerado delito. Y está fuertemente, muy estrechamente vinculado a la forma en que culturalmente hemos comprendido el rol de la mujer en la sociedad. Ahí se aventuraron con dos respuestas. Todas las respuestas van en la misma línea. Son correctas y van en la misma línea. ¿No? Entonces me parece que estuvo muy bien construido este relato porque lo agarraron al... Entonces en este proceso de transformación de a lo menos una parte muy importante del sistema cultural situado, ¿no? Contextual y temporalmente situado, ha implicado la transformación de diversos elementos de la cultura, incluyendo el sistema de normas sociales, incluyendo el sistema de normas legales, las leyes. Ahora bien, este proceso de socialización, en este proceso de socialización vamos a identificar determinados agentes de socialización que son particularmente relevantes. En primer lugar, la familia. La familia se constituye por razones lógicas y naturales en el primer agente socializador. Y los elementos más relevantes que aporta la familia en este proceso de socialización son los modelos a seguir y el apego. Y esta idea del apego, si bien no es, ya sale de los elementos culturales propiamente tal, va a ser muy relevante para discutir en torno a ciertas teorías criminológicas que explican, que nos ayudan a comprender ciertas conductas desviadas e intervenir sobre ellas, cuando pensamos en el rol de la familia en relación al apego, ¿sí? El apego es básicamente el cariño, la preocupación. La escuela se constituye también como un agente de socialización muy importante. La escuela es la que va en buena medida o en mayor medida a permitir la reproducción de la cultura dominante. Porque la familia, la transmisión de los elementos culturales, si bien están en el marco de la cultura dominante, van a tener muchos contenidos particulares, como por ejemplo la religión. Mientras que la reproducción de los patrones en mayor medida constitutivos de la idea de sociedad y de cultura dominante, van a ser transmitidos a través de la escuela. Los grupos de pares son agentes socializadores también muy importantes. Muy importante, y como vamos a ver en los diplomados, en el marco de las teorías criminológicas, cumplen un rol muy relevante en términos de que van promoviendo la independencia y son los espacios en los que se desarrolla o se promueve el desarrollo más abierto de la crítica. En tanto, la escuela tiene como prioridad la reproducción de los patrones de la cultura dominante y la instalación de aquellos nuevos patrones que no vienen desde la familia, ¿no? Esta típica discusión en las reuniones de apoderados de
Esto no es tarea de la escuela, esto es tarea de la familia. Mamito, mamita, papito, tienen que transmitirle a sus niños ser responsables, la responsabilidad como un valor de nuestra cultura. ¿Sí? Y la disputa sobre cuál es el agente socializador que tiene la responsabilidad de transmitir, que tiene la responsabilidad, no, de transmitir la responsabilidad como valor cultural. Y los medios de comunicación con estos puntos suspensivos. ¿Sí? Y los puntos suspensivos, aquí también tenemos un espacio, ya antes de llegar aquí, Juan nos planteaba, ¿no? Esta idea de la exaltación, ¿no? De estos formas de estas conductas desviadas, asociadas también a ciertas pautas culturales que son, eh, eh, ya anoté la palabra exacta y ahora no me entiendo la letra, estaba tratando de leerla, pero que son exaltadas a través de los medios de comunicación y les damos más vitrina de la que debieran, y es un cuestionamiento válido. Y desde esta perspectiva, cuando pensamos cuál es el rol de los medios de comunicación como agentes de socialización, o sea, que los medios de comunicación tienen un rol como agentes de socialización, decíamos, ¿no? Como transmisores de esta cultura global, ahí hay un rol clarísimo, aquí medios de comunicación y vamos a agregar redes sociales y otras múltiples formas, entendámoslo en un sentido amplio, medios de comunicación como sistemas de información. Y cómo transmiten también estos agentes de socialización mensajes que no estamos tan seguros si hacen parte de la realidad o en qué medida están exacerbados, y lo que nos planteaba Juan Diego, claro, estas organizaciones actúan de esta manera, se ven así, nuestro rol es mostrarla, pero bueno, ¿cuánto estamos cumpliendo con el rol de informar y cuánto más allá estamos haciendo apología de la violencia, por ejemplo? ¿No? Yo comparto la preocupación contigo, Juan Diego, al punto que me he preguntado, eh, ¿tenemos confianza suficiente para estas revelaciones o no? Yo creo que, bueno, hacemos la confianza. ¿En qué punto la sociedad debe protegerse también de este poder de los medios de comunicación respecto del efecto, de este tipo de efectos del que nos alerta Juan Diego? ¿No? Es una preocupación legítima. Estoy cerrando la persiana. Voy a avanzar. Otro concepto como nota al pie aquí, cuando pensamos en estos grupos de socialización, ¿no? Pensamos la familia, ¿no? Y estos son grupos sociales. Y los grupos sociales los podemos clasificar en grupos primarios y secundarios en función del tamaño y de cómo se establecen las relaciones entre los miembros del grupo. Los grupos primarios, las relaciones son personales y fuertes, mientras que en los grupos secundarios, que son más grandes, las relaciones tienden a ser más impersonales y asociadas a ciertos intereses particulares. Nos convoca el club de fútbol. Somos muchos amigueros, vamos, pero nos convoca un interés particular. No es el grupito de amigos de siempre que se junta para ir a jugar a la pelota, pero sobre todo por el tercer tiempo, ¿no? Y allí podríamos tal vez hacer un contrapunto entre que podríamos considerar el grupo de amigos que juega la pelota como un grupo primario, toda vez que es pequeño, que hay relaciones personales y que tienden a ser más duraderas, y el club de fútbol como un grupo secundario, en la medida en que es más grande y las relaciones no se dan tú a tú en todos los casos, y lo que los convoca finalmente es jugar a la pelota. Todos estos cumplen roles en los procesos de socialización de los individuos. Roles más importantes, y como señalaban ahí en el chat, la primera, por cierto, que los grupos primarios, en la medida en que las relaciones son, los vínculos y las relaciones que se establecen son más fuertes, tienen también
en ese sentido una mayor capacidad de influir. Lo que no obsta la capacidad de influencia que tienen estos grupos secundarios de mayor tamaño. Ay, perdón. Hay una mano arriba. Eso es lo que no me... Natalie. Sí, no, solo comentar que como agente de socialización de la cultura, también son agentes la familia, como lo decían, y los grupos, los espacios sociales de las subculturas, ¿no? Que es de lo que también se habla mucho de que, por ejemplo, un niño que crece en un ambiente con, digamos, con factores que pueden llevarlo a delinquir y se mueve en ese grupo social, tiene mayores probabilidades de que se mantenga en esa condición. No sé si me explico bien. La comunidad como un agente socializador también. ¿Sí? El entorno inmediato, porque tú no te refieres a la escuela, sino al entorno de su barrio. ¿Sí? Y como también desde este entorno, que vendría siendo un grupo secundario, ¿sí? Se transmiten ciertos pautas culturales que podríamos denominar como subculturales o contraculturales también, dependiendo de lo que se trate, generan una influencia. Por cierto, eh, eso es parte de lo que, de ya el detalle más fino, de los contenidos que van a ver durante el desarrollo del programa, particularmente en los elementos más teóricos de este, pero efectivamente, y desde la perspectiva que tú lo planteas, vinculado al análisis epidemiológico de los factores de riesgo y protectores, cuando hay factores de riesgo presentes en estos grupos sociales, ya sean primarios o secundarios, tiene un efecto sobre el riesgo del inicio, mantención de conductas desviadas o incluso la comisión de delitos. Ahora sí, es bien importante aquí, y voy a volver sobre esto mañana, la idea de la probabilidad, que tú muy bien lo señalaste, aumentan o disminuyen la probabilidad de que ocurra algo, ¿sí? Pero no es determinante, es decir, no por el hecho de vivir en un barrio donde se cometen muchos delitos y hay organizaciones criminales o crimen organizado, un niño o niña que crece ahí va a ser criminal. No es una relación determinista. Es más probable, por cierto que es más probable. Pero como les digo, vamos a volver sobre eso también mañana. Muchas gracias, Catherine, por avisar. Entendemos que con esto del clima hay inestabilidades en las redes de Internet. Entendemos cuando sea el caso que se les vaya la luz, el internet, les agradecemos que puedan notificar oportunamente a su tutora o tutor respectivo que han tenido que retirarse tempranamente de la clase por las razones que corresponda. Eso. Muchas gracias por avisar y ahí lo canalizamos con su tutora o tutor que debe estar por ahí. Continúo. Estábamos hablando entonces de los grupos sociales. Los grupos sociales, por cierto, que están constituidos por individuos, ¿no? Personas, que, como dice aquí, se identifican, interactúan y conforman un grupo social por la fuerza, porque son parte de la familia, o por propia elección, como es el caso de los grupos de pares. Vamos a ver acá muy rápidamente esta idea de las redes sociales, y no me refiero a Twitter, no me refiero a Instagram, me refiero al concepto antiguo de redes sociales, el concepto más sociológico de las redes sociales, ¿no? Como redes de lazos sociales, ¿sí? Vínculos entre personas que se identifican unos con otros.
Y claro, este es un ejemplo gráfico de cómo se configuran estas redes de personas que se vinculan para señalar que al graficarlo, lo que podemos identificar son la dirección, eventualmente la intensidad de las relaciones como campo de conexiones, ¿no? Y los nodos, es decir, quiénes son aquellos que en torno a quienes se congregan, ¿no? Quienes convocan. ¿Y por qué pensar esta idea de las redes sociales, que es algo tan específico? ¿Por qué la profe nos lleva a esto? ¿No? ¿Cuál es la importancia cuando pensamos en intervenciones en territorios con poblaciones en situación de vulnerabilidad, cuando pensamos en que hemos identificado factores de riesgo en grupos de individuos, por ejemplo, en un barrio o en una escuela? Y bueno, ¿cómo procuro mi intervención? El identificar la existencia de las redes y los vínculos entre las personas nos puede ayudar a identificar quiénes están en estos nodos, porque quienes se ubican en estos nodos van a actuar como difusores de la intervención, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llegar a un territorio por primera vez con un programa de prevención comunitaria, situacional, psicosocial, está lo mismo. Pero como es nuestra primera aproximación al territorio, vamos a hacer un mapa de actores comunitarios en este territorio. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los dirigentes vecinales? Pero ¿quiénes son los líderes más simbólicamente? Y podemos construir este mapa de redes sociales, ¿no?, que nos permita identificar quiénes son esos actores claves en ese territorio, en esa comunidad, con quienes vincularme y cuya participación va a ser más, va a convocar más, porque tiene mayores líneas, digamos, de lazos asociadas a otras personas. Entonces, además de identificar a estos agentes de socialización, transmisores de la cultura, a los diversos niveles y tipos de grupos sociales, cómo los individuos y los grupos se relacionan entre sí, resulta ser un nivel importante para comprender, entender, particularmente cuando entramos para trabajar en los territorios o con comunidades acotadas, como es un barrio, una escuela u otro espacio de intervención, como puede ser un centro de privación de libertad también, por ejemplo. Había dicho que vamos a hablar un poquito más sobre las conductas desviadas, y esto es justamente lo que vamos a hablar sobre las conductas desviadas, ¿sí? Decíamos que todo sistema cultural admite la existencia de un margen de desviación tolerada, es decir, está bien que le guste vestirse de otra manera, está bien que no salude con apretón de manos, sino que le haga chócala, lo admitimos, no es lo que más nos gusta a todos, no es lo que más nos acomoda, no es sobre todo a lo que estamos acostumbrados, pero lo vamos a admitir, ¿sí? Entonces, lo primero es que una conducta desviada, no podemos hacer un catálogo, un repertorio, un listado de conductas desviadas que sea estático, porque una conducta desviada va a ser lo que la gente entiende o define como un comportamiento desviado que transgrede la norma cultural. Incluso si pensamos generacionalmente, vamos a ver de que dentro de un mismo sistema cultural hay personas que que consideran desviada conductas que para otros dentro del mismo sistema cultural no le ven la desviación, es ampliamente aceptado. Bueno, esto refleja, estas diferencias de apreciaciones generacionales, reflejan la transformación generacional del sistema cultural, ¿sí? Lo que nuestra abuelita conoció, donde ella nació, como esos socializadores primarios, esas primeras transmisiones, aunque es un proceso que dura toda la vida, dijimos, ¿no? Lo cierto es que queda arraigado
aquellas pautas culturales que les fueron transmitidas en sus primeros procesos de socialización. Y cuesta mucho más incorporar las más recientes. Y allí se refleja la transformación del sistema cultural intergeneracionalmente. Entonces, una conducta desviada, si bien decimos que todo sistema cultural admite un margen de desviación, ¿qué es lo que está en ese margen? No es algo que tengamos definido a priori. No es algo que conozcamos y que podamos describir de manera exhaustiva y detallada y que sea aplicable transversalmente, incluso dentro de un sistema cultural. Entonces aquí va a resultar muy importante cómo se define la desviación, a quién se le atribuye y qué es lo que se hace al respecto. Porque decíamos que las conductas desviadas que se mantienen dentro del margen de lo tolerado, ¿no?, son una cosa, pero que más allá de ese margen de lo tolerado, y en el contexto de las sociedades modernas lo vamos a denominar delito. Y la pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Quién define? ¿Cómo se define? ¿Quién lo define? ¿A quién se le atribuye la delimitación de las conductas desviadas constitutivas de delito? ¿Sí? ¿Dónde está el límite? Decíamos hace un rato que uno de los delitos o una de las familias de delitos más voluminosa en nuestro país, más significativa, incluso transversalmente a lo largo del país, atendidas las diferencias geográficas, climáticas e incluso subculturales en cada zona del país, las diferencias de los sistemas de mercado, de las economías, aún así uno de los delitos más transversalmente voluminosos no era delito hasta hace no mucho tiempo. Muchos de los delitos de esta familia de delitos que ocurren en la esfera privada, al interior del hogar, en las relaciones privadas de este grupo social denominado familia, no eran constitutivas de delitos porque se consideraba que el Estado no tenía nada que hacer ahí. ¿Sí? Pero algo ocurre que genera este cambio, eso lo hablaremos mañana, qué es lo que ocurre, y por lo tanto movemos hacia acá el margen de la desviación. Nunca nos gustó que los hombres les pegaran a sus esposas, pero eso era problema del esposo y la esposa. Movimos ese margen y dijimos, no solo no nos va a gustar, sino que además lo vamos a sancionar como delito. Entonces, cuando pensamos en las conductas desviadas, y particularmente en aquellas que son constitutivas de delito, no se trata solo de pensar en el individuo que los comete, sino también en cómo se ha definido que esto constituye una desviación, ¿sí?, a quiénes son los hechores en este caso, cómo, y lo que más nos interesa en términos de los objetivos de nuestros programas de diplomado, qué se hace al respecto. Y allí es donde radica el desafío de la política pública mayor en el nivel que nos toca a nosotras y nosotros. ¿Qué es lo que se hace en relación a esa conducta desviada, que es una responsabilidad que nos cabe como sociedad? Y para ya ir acercándome al final de esta jornada, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Y aquí surge este concepto del control social. La razón de ser del control social es asegurar que las normas sociales se cumplan. ¿Sí? Dijimos que en el marco de un sistema cultural, como parte de los elementos inmateriales de la cultura estaban las normas sociales, pero también establecimos que había un sistema de normas formales, que denominamos leyes.
Entonces, cuando hablamos del control social orientado al aseguramiento del cumplimiento de las normas, estamos hablando de estos dos sistemas de normas: las normas sociales genéricas y las normas sociales formales tipificadas como delito. Y desde allí entonces se desprende, lógicamente, que sociedades complejas, como las que nos encontramos nosotros particularmente, y vamos a hablar un poquito de eso para terminar la sesión de hoy, requieren de sistemas complejos que tienen esta doble expresión: aquellos a cargo del control social informal, que son los mismos grupos sociales a los que nos hemos venido refiriendo anteriormente: la familia, los vecinos, el entorno escolar, académico, el entorno laboral, ¿está? El control social lo ejercen los grupos sociales, el control social informal lo ejercen los grupos sociales, es un control de pares, podríamos decir, ¿sí? Que va desde el tata que te decía no apoyen los codos en la mesa cuando comes, esa es una forma de ejercer control social informal, hasta esto que les pedimos a las comunidades organizadas que hagan sobre el espacio público, que nos ayuden a prevenir el delito ejerciendo el control social informal sobre los espacios públicos. ¿Y esto qué significa? Que estén en la calle, que ocupen los espacios públicos, que estén mirando el espacio público, ¿no? Que cuando vean que el vecino está tirando la basura en cualquier parte, le digan: vecino, vecino, mire, sabe que se ve feo el barrio si usted hace esto, no lo haga, bote en la hora que está planteado, déjelo adentro del contenedor, etcétera. La vecina que fue a hablar con el vecino para pedirle amablemente que sea responsable con el desecho de sus residuos, está haciendo uso de su capacidad de ejercer el control social informal, de manera de asegurarse que en su barrio esas normas sociales asociadas al aseo y el ornato se cumplan. ¿Sí? Y esto sirve para las normas sociales en un sentido amplio, pero es insuficiente para aquellas normas sociales formales que hemos dejado establecidas como leyes. Y se requiere entonces de un sistema, o sea, de un aparato de control que ejerza un control social formal, que va a estar a cargo del aparato burocrático del Estado moderno. Son las instituciones del Estado, y aquí me voy al tema del Estado, las que ejercen el control social formal. Y no cualquier institución del Estado, ¿no? La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas es parte del aparato burocrático del Estado, pero no tiene facultades para realizar una detención de una persona que está cometiendo un delito. ¿Cierto? No, no está dentro de sus facultades. Entonces, el ejercicio del control social formal está dentro del aparato del Estado, pero no es extensivo en todo sentido. Ahora, si pensamos, el Servicio de Impuestos Internos no puede detener a nadie, pero ejerce control formal sobre la conducta tributaria de las personas, sobre las normas relativas a el comportamiento tributario de la persona, de las personas. Hoy veo ese chat con tanto movimiento que me dan ganas de leerlo. Oye, muchas gracias por participar harto en el chat, coméntense, planteen puntos de disenso, desacuerdo, y yo después me entretengo leyéndolo cuando termine la clase. Y así podemos ir retroalimentando también a las profesoras y profesores que vienen con ustedes en los siguientes módulos, cuáles son los temas que les preocupan, desde dónde los están mirando, cómo podemos aportarles a enriquecer, diversificar la manera en que están comprendiendo, planteándose los problemas. Así que usen el chat a gusto. Ya, entonces,
El control social permite asegurar que las normas sociales se cumplan, y este control social se ejerce a través de una vía informal que está de manos de los grupos sociales que hemos venido planteando, y un control social formal que recae en el aparato del Estado. Pero también dijimos, en la segunda lámina de la presentación de hoy, que las sociedades se han ido complejizando, se han ido transformando en el tiempo, pero que siempre también han habido conductas desviadas. Y no siempre las conductas desviadas fueron primero entendidas de la misma manera, ¿no? ¿Qué constituye una conducta desviada? ¿Quién incurre en una conducta desviada? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Quién va a reaccionar frente a esa conducta desviada? Eso es eso es algo que se ha transformado de manera muy importante. Pero hay un punto de inflexión que es el que nos interesa recalcar esta tarde lluviosa de martes, 18 de junio. Y esto lo dicen los contractualistas, ¿no? Y es que los seres humanos vivimos por siglos en lo que estos cientistas políticos denominan el estado de naturaleza. Y el estado de naturaleza era aquel en que cada individuo en el seno de la sociedad que lo hemos dicho varias veces, cada individuo tenía la libertad de usar su propio poder tanto como tuviera. ¿Qué es el poder? ¿Cómo va a entender el poder? La capacidad que tiene A de influir sobre el comportamiento de B. Eso es el poder, en términos de cómo lo estamos abordando acá. La capacidad que tiene un individuo o grupo de individuos de influir sobre la conducta de B. Entonces, en base a su propio poder, cada quien en estado de naturaleza tenía la libertad de hacer lo que estimara conveniente para conservar su propia vida y sus bienes. ¿Sí? El señor feudal en su momento, que era el dueño de toda la tierra y quienes habitaban en ella, que tenía sus propios ejércitos, ese era todo el poder que tenía para preservar su vida y sus bienes. El labrador de la tierra, por su parte, desprovisto de buena parte de este poder, ¿no? Estaba bastante más limitado para hacer uso de esta libertad, pero también tenía la posibilidad, ¿no? de defender su vida y sus bienes en base a ese poder que poseía. Entonces, esto que nosotros hoy día denominamos la justicia por mano propia, es justamente lo que subyace, sin el término justicia propiamente tal, es lo que subyace a este estado de naturaleza. El derecho de cada uno de castigar a quien lo ofende respecto de su vida o de sus bienes. Y este estado de naturaleza va a durar, va a extenderse por largos siglos, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, y va a ser, como señalan los contractualistas, con la conformación o el surgimiento del Estado moderno, que esto va a tener un cambio diametral. ¿Sí? Una representación gráfica de lo largo de la historia y de lo reciente de el entender al Estado como aquel que ostenta el monopolio de la violencia legítima. El Estado moderno implica sustraerle a cada uno de esos individuos el poder para tomar la justicia en sus manos y entregárselo al Estado. Nos expropiaron de nuestra capacidad de hacer justicia por mano propia para entregársela al Estado. Y este acto de entregarle al Estado el monopolio de la fuerza, de decir, ya no vamos a ser cada uno y cada una por sus propios medios quienes van a proteger su vida y sus bienes, sino que le vamos a entregar esta facultad a un leviatán, ¿no?
que puede ser una persona, un conjunto de personas. Ya vamos a ver la forma que adquiere el Estado, esa es otra cosa, o sea, cómo se organiza administrativamente el Estado, pero le vamos a entregar al Estado y lo vamos a denominar moderno por esta propia razón. Porque va a ser recién a partir de fines del siglo XVIII, entonces, que el Estado va a concentrar el monopolio legítimo de la fuerza. Y con eso va a comenzar a configurarse lo que hoy conocemos como el Estado. Y esto va a ser el arranque, el punto de partida, el inicio, como rasgo distintivo y fundamental de las políticas públicas de seguridad. Las políticas públicas de seguridad no solo son fundamentales, sino que son constitutivas del Estado moderno. El Estado moderno es tal en la medida en que ostenta el monopolio de la fuerza. Uy, aquí hay muchísimos cuestionamientos de diferentes tamaños, colores y formas respecto de si acaso la seguridad privada, la existencia de la seguridad privada, constituye una renuncia al monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado. Pero no vamos a hacer esa discusión en este momento. Yo se las dejo ahí para quienes les interese más, ¿no? Entonces, todo esto que hemos discutido de la cultura es los procesos de socialización en cualquier sociedad, en cualquier tiempo, más o menos, con mayor énfasis, un grupo de socialización u otro. Hasta aquí todo lo que veníamos discutiendo se expresa o es posible de ver en diferentes momentos y lugares de nuestra historia. Pero hay un punto de quiebre, hay un hito transformador en esta historia que otra vez pretenciosamente denominamos universal, que es el surgimiento del Estado moderno. Un Estado moderno que va a caracterizarse por la presencia de tres elementos simultáneamente. El Estado moderno tiene territorio, ¿sí? Territorio terrestre, que incluye el fondo oceánico, aéreo y jurídico. ¿Y cuál es el territorio jurídico? Por ejemplo, las embajadas de Chile en cualquier país son jurídicamente territorio chileno, no territorio del país que las alberga. El Estado moderno, además, tiene asociada una población, es decir, un grupo humano, una multiplicidad y diversidad de seres humanos que habitan este territorio. Y el Estado moderno tiene asociado como un tercer elemento fundamental el poder. Es decir, esta capacidad del Estado de influir sobre la conducta de las personas. Un Estado sin poder no es Estado. Y este poder del Estado para influir sobre la conducta de las personas debe ser legal, es decir, estar regulado por leyes, pero además debe ser legítimo, es decir, reconocido por la ciudadanía. Y ahí hay un universo muy interesante de explorar en torno a la legitimidad de la actuación del aparato del Estado, particularmente de los órganos de seguridad del Estado, las policías, el sistema persecutor, el sistema de justicia, en torno a las teorías de la justicia procedimental, que a quienes les interese, súper interesante. Cómo el poder no solo es legal, porque está en la norma, sino que además es legítimo, reconocido por la ciudadanía, que se identifica y a final de cuentas que renueva permanentemente la idea de la legitimidad, que renueva permanentemente este contrato social originario que le dio el poder en primer término al Estado moderno, porque yo renuncié a mi poder para entregárselo al Estado, ¿sí? Y esta renuncia yo la revalido en la medida
en que reconozco la legitimidad del poder estatal. El poder del Estado, el Estado es una abstracción, ¿no? Adquiere materialidad a través de sus instituciones, que son aquellas que van a materializar el ejercicio de este poder. Por una parte está la burocracia civil, todo el aparato público, ¿no? Esta burocracia profesional. Ustedes, básicamente, todos y todas, son parte de esta burocracia civil en los diferentes niveles de la administración. Y separadamente vamos a entender las Fuerzas Armadas, que van a tener un rol fundamental en preservar la soberanía del territorio, ¿sí? Con un rol de defensa de sus fronteras, y la policía. Que ha sido descrita en muchísimos textos como la puerta de entrada al sistema de justicia. Es decir, aquella primera vía a través de la cual vemos materializado el ejercicio del poder del Estado para el uso monopólico de la fuerza y la preservación de mi vida y mis bienes, y tu vida y tus bienes, y nuestra vida y nuestros bienes. La puerta de entrada, porque no es la única, ¿no? Hay una concatenación de instituciones que se vinculan al ejercicio de esta facultad. Ahora bien, este es el Estado. La forma que adquiera operativamente el Estado va a depender de su sistema político. Democracia o autoritarismo. El Estado va a existir igual, bajo un régimen democrático o autoritario. La forma en que funciona es la que se ve modificada, es decir, la forma de gobierno. Y cómo se define, de manera muy importante para nosotras, la participación política en un régimen democrático, también según el tipo de democracia, democracia delegativa, democracia participativa. Y este sistema político también va a determinar en buena medida la forma que adquiere y cómo se constituyen los tres poderes clásicos que solemos ver en el Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El sistema político va a venir a definir. Y vamos a asociar el ejecutivo, o sea, el gobierno, a la función ejecutiva. El sistema político como sistema de partidos actualmente de manera principal en el legislativo, y de manera autónoma el judicial, con unas lógicas no necesariamente no vinculadas al sistema político. Entonces, cuando nosotros pensamos y hablamos de lo que Chile necesita es una política de Estado en materia de seguridad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lo que Chile necesita es una política permanente que trascienda al gobierno y que quede anclada en las bases más profundas del Estado, que va a ser operada por los sucesivos gobiernos a través de la función ejecutiva, ¿no? Muy bien. Muy interesante. Esta lámina sí me quedó bonita, Alejandro. Me reivindico de las otras dos que me quedaron tan feas. Esta me quedó bonita. Y como ya estamos en la hora, 4 minutos, voy a terminar con esta otra maravillosa ilustración. Yo me entretengo mucho preparando clases, ustedes podrán notarlo. Yo tengo memoria visual, entonces procuro que estas láminas ayuden a quienes también tienen memoria visual a retener contenido, que no sea solo texto plano, ilustraciones, ¿no? No se van a olvidar nunca de esta célula cancerígena aparecida afuera, pero no lo es. ¿Qué es lo que estamos queriendo representar aquí? Una síntesis de la discusión que hemos tenido esta tarde, o monólogo, casi. Y es que un sistema social
tiene incorporado un sistema cultural, una sociedad tiene incorporado un sistema cultural. El recubrimiento, la capa protectora, es el Estado. Moderno, hoy día, ahora, como no hace 5.000 años ni hace 1.200 años. Hoy, este Estado, reconocemos al Estado como este contenedor de una sociedad, de un sistema cultural. Pero en este sistema cultural, de esta cultura dominante, reconocemos la presencia diversa, matizada, más extendida, menos extendida, de grupos, de segmentos de la población que expresan elementos de subcultura y de contracultura, que conviven permanentemente dentro de este sistema cultural, pero que no conviven en el aire nomás, no son solo ideas sueltas, sino que están asociadas a grupos sociales que son diversos en tamaño, en funciones, en la forma en que se establecen las relaciones entre ellos también. ¿Y qué grupos sociales? Y estos grupos sociales se vinculan y se conectan y generan redes sociales. Este sistema cultural, los individuos que lo integran y los grupos en torno a los que se estructuran van a estar permanentemente lidiando con la presencia de conductas desviadas, con la existencia de conductas desviadas, con la aparición de ciertas conductas desviadas, tradicionales o nuevas. Siendo algunas de estas conductas desviadas constitutivas de violencias, y mañana vamos a ver por qué el plural, violencias, e incluso de delitos, pudiendo ser delitos violentos o no violentos. Y esto es parte, y ha sido parte de la forma en que han convivido los individuos dentro de una sociedad, de las sociedades históricamente. Esto forma parte de la convivencia y de la interacción social. Un elemento diferenciador de lo histórico a la hora es que a partir de la irrupción, de la instalación del Estado moderno, que tiene el monopolio de la fuerza legítima, porque existe la fuerza ilegítima, yo puedo golpear, usar la fuerza contra un individuo, porque así lo estimo, pero ese es un uso de la fuerza ilegítimo y por lo tanto va a ser sancionado. Decía entonces que en el contexto de un Estado moderno, este rasgo distintivo del monopolio de la fuerza legítima va a implicar también acciones del Estado, no solo negativas, sino acciones positivas, en términos de políticas públicas que buscan intervenir sobre ciertas conductas desviadas, particularmente aquellas que son constitutivas de delito. ¿Sí? Entonces, esta lámina pone los conceptos fundamentales que hemos trabajado el día de hoy sobre la mesa, tratando de articularlos unos con otros para sentar las bases de lo que va a ser la segunda sesión de nivelación, donde ya nos vamos a meter de lleno a discutir sobre estos últimos dos renglones, que son las políticas públicas en el marco de las conductas desviadas, las violencias y los delitos. Muchísimas gracias por su atención y participación, y yo me quedo después para mirar las preguntas y los comentarios que quedaron en el chat. Muchas gracias, Eje Salazar, por lo de didáctica y motivadora. Me motiva a mí también el comentario. Y ahí se van sumando varios comentarios más también. Bueno, estamos sobre la hora también. Asumo que quedarán preguntas, de pronto las podemos responder mañana. Sí, como Así siempre, dale tú, las nos puedo ahí guardas el chat. canalizar. Sí. Así que bueno, agradecerte, Alejandra, también, agradecerle a todo el grupo. Además, tuvimos en algún momento 250 personas en la sala, así que ¡Wow! un muy buen ¡Wow! quórum.
siendo que no Súper era motivada. obligación. Sí. Así que bueno, mañana nos volvemos a encontrar, misma hora, mismo enlace incluso, así que igual de todas maneras les voy a reenviar la invitación. Ahí preguntan en el chat si hay que completar una lista. No. Gracias a la tecnología, Zoom nos entrega la lista automáticamente, por eso yo también enfatizo en que tengan correctamente puesto su nombre, porque en el fondo después hacemos ahí el match. Así que muchas gracias, cuídense y nos vemos mañana. Gracias, Ale. Gracias al grupo. Que estén muy bien. Gracias a ti, Ale, muchas gracias al equipo Chao, también, gracias, a nos vemos, que ustedes. estén Saludos bien. a todos, Chao. muchas Hasta gracias. luego, Muchas gracias. gracias. Mañana.